diciembre. Y es una gran bendición para mí. Pero digamos que después ese fue como el inicio de una vida muy turbulenta que tuve a partir de ahí, porque pues me sentía feliz, estaba realizada, tenía una profesión muy buena, después me fui a trabajar a una multinacional, a CIBA-YEYE, una multinacional muy grande que me buscó, y lo tuve todo, económicamente e intelectualmente, porque obviamente era muy destacada en el intelecto, recibí premios nacionales, premios internacionales, pero siempre en el fondo ese vacío, Iván, esa soledad, ese vacío, esas ganas de buscar algo que uno mismo no sabe qué es. Bueno, pasaron bastantes años. Yo también no quería tener hijos al principio porque yo quería disfrutar mi vida, viajar mucho, mi matrimonio. El que es el padre de Daniela tenía una moto 1000 y entonces eso nos íbamos a recorrer el mundo. Bueno, por donde se asomaba el país se tiraba. Eso es como lo normal de la vida que uno vive en ese momento, y me parecía normal. Hasta que un día yo fui a hacer un trabajo científico a una parte de Boyacá, iba con 20 muchachos de la universidad, llevé a mi hija que tenía entonces como 4 añitos y me accidenté. Me accidenté, pero cuando yo me accidenté con esos 20 muchachos y me llevaron a la clínica, todo, se dieron cuenta que yo estaba embarazada, tenía 2 meses de embarazo. Y ahí comenzó, digamos, la cadena de mis desgracias, porque yo caí en una depresión después de ese accidente y empecé a enfermarme mucho, muy rápidamente. Me enfermé, me incapacitaron, me fui a la casa y un día descubrieron que lo que tenía era unos cálculos biliares muy grandes en la bilis, pero un día ese dolor que me empezó, ya no podía comer nada porque todo lo vomitaba, me caía muy pesado. Y un día uno de esos cálculos se fue por la vía biliar y me tuvieron que sacar de la oficina en ambulancia y me fui a la clínica, y desde ese día comenzó, digamos, un muy duro proceso que llegué a la muerte. Y fue, digamos, en ese momento en que yo logré entender muchas cosas de las que hoy entiendo. Quedó grave entonces con el accidente. Uh-huh. Esa escuela ahí de todos, de tener que... La pregunta es siempre, ¿pero por qué tiene uno que estar jodido con problemas para poder buscar a Dios? Eso es normal. La Biblia dice, yo soy el Dios de los enfermos, de las prostitutas, de los pobres, de los afligidos, de los tristes, del que está acomodado no, porque él tiene su propio Dios, que puede ser la plata, el Dios marido, el Dios hijo, el Dios perro, el Dios carro. Tantos dioses que tenemos cuando la Biblia dice, ame a Dios por sobre todas las cosas. Pero no, eso hasta que no le ponga el marido los cachos y de sobremesa se cuelgue de ellos, ahí no se, ahí sí se da cuenta de que lo estaba idolatrando. Vámonos a una pausa y ya regresamos aquí en Desgracias por tus desgracias. Bueno, regresamos aquí a Desgracias por tus desgracias, aquí con esta mujer ingeniera, científica, Adela Rodríguez, contándonos esta experiencia de vida. Y llama mucho la atención también con esta crisis de los matrimonios hoy en día, donde yo tengo testimonios en el libro, este libro que Dios me regaló, ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hay una experiencia ahí de un tipo que cuenta que estuvo casado, conviviendo con 8 mujeres. Primero tuvo 8, vivió con 8 mujeres, con la otra, y me decía, mire, yo le paraba más bolas a la marca de celular, de corbata o de zapatos que iba a comprar que a la vieja próxima con que me iba a ir a vivir.
uno no se da cuenta, o se va para una notaría y está uno tan prevenido. Imagínese, va a ir a convivir con una mujer el resto de vida y sin darse cuenta se va a ir a casar por lo civil. ¿Usted sabe qué es casarse por lo civil? Casarse entre comillas, que es un pacto que uno hace, un negocio. Y está uno tan prevenido y tan lleno de miedo con la vieja que se va a ir a vivir, que más bien pone un abogado de por medio. Y supuestamente se va a ir a vivir con alguien que ama, que respeta, y está a la defensiva. Por eso dice, si quieres decepcionarte de alguien, conviva con él, mija, para que se dé cuenta con quién se va a ir a vivir. Porque no le pregunta a Dios, Señor, si es de verdad de tu agrado. Este es el hombre que tienes para mí, esta es la mujer que tienes para mí. Pero uno hace lo de Paulina Rubio, cuando lo ve, mío, ese hombre es mío. Ay, padre, esas pasiones allá. Y si bailó reggaetón, peor, porque está recalentado. Puro raspe y gane, peor todavía. Adelita, vamos a redondear a esta experiencia de vida. Bueno, entonces les cuento que ya en la clínica me fui enfermando muy gravemente porque ese cálculo biliar se fue al páncreas. El páncreas es una glándula que no se puede tocar con nada. Cuando ya me hicieron la cirugía para sacarme eso, el páncreas se alborotó y empezó a crear un ácido que intoxicó todo mi cuerpo. Entonces empezó el problema, me tuvieron que conectar a un respirador y me empecé a enfermar muy, muy gravemente. Cada cosa mala que podría ocurrir me empezó a ocurrir y me enfermé, me tuvieron que quitar una parte del intestino, una parte del pulmón, me limpiaba nuevamente, pero el momento más terrible fue cuando, estando en eso, se murió mi hijo que estaba esperando y viví, un calvario muy fuerte porque ya en el momento en que él murió, que esa era mi gran preocupación, en el momento en que él murió ya tenía 7, 8 meses de embarazo y ya no me podían hacer más cirugías porque me habían hecho ya 9 cirugías de limpiarme, de sacarme, cortarme pulmón, cortarme intestino, entonces ya no podían hacer otra cirugía más. Tuvieron que traer un medicamento de Estados Unidos que me indujera un parto natural. Pues ese parto natural fue una vivencia espantosa que no quiero desearle a nadie porque yo estaba amarrada de manos y pies porque la pancreatitis causa muchos dolores. Entonces me tenían que poner morfina, entonces me amarraban de manos y pies y tuve que dar a luz una noche un hijo muerto. Cuando el niño nació y me lo mostraron, no tenía una partecita de su cara y eso fue para mí, un dolor que me marcó muy internamente. Entonces, de ahí en adelante yo como que ya no luché más por mi vida, me eché, a morir en sí y ya los médicos habían hecho todo lo que podían por mí y un día cualquiera decidieron que ya no me funcionaba bien el pulmón, únicamente el corazón, no respiraba, estaba con respiración artificial, había perdido mucho peso, había perdido parte de mi pulmón, mis intestinos. Entonces decidieron desconectarme, llamaron a mi esposo a que firmara un documento a mis padres para desconectarme y tomaron la decisión de desconectarme. Pero en ese momento a uno le dan un tiempo para desconectarlo, como 72 horas, algo así. En ese momento a mí me dio un paro cardiorrespiratorio. Cuando a mí me dio ese paro cardiorrespiratorio, que era pues lo único que me quedaba ya más o menos sano, yo siempre miraba al techo en la sala de cuidados intensivos que estaba, miraba al techo y había una grietica en el techo. Cuando yo repentinamente, que sentía muchos dolores físicos, empecé a sentir, que mi cuerpo como se aliviaba, se soltaba, yo empecé a sentir paz, tranquilidad, pero cuando yo me di cuenta, yo